una fórmula. Lo pudiste resolver, pero no sabes si está bien el resultado. Exacto, sí, no me costó mucho. Después, Bien, profe, si podemos verificar el resultado. bien, ahora lo vamos a hacer. ¿Algún otro que haya intentado realizarlo? Yo también, profe. Eh, Al principio no me acordaba mucho porque no pude asistir a la clase pasada, pero me acordaba de uno que habíamos hecho con el profe del teórico. Bien, también me habían visto las fórmulas ahí y visto cómo se aplicaba. Bien, vamos a repasar el ejercicio y repasar el procedimiento para resolverlo. Les voy a compartir pantalla, ustedes búsquenlo también. Aquí está. El ejercicio dice, se dispara un proyectil desde la cima de una montaña de 150 metros de altura, con una velocidad inicial de 180 metros sobre segundos, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, calcular. A, la distancia horizontal desde el cañón al punto de caída, y B, la altura máxima que alcanza el proyectil. Les dejo de compartir, así pasamos a la hoja. ¿Está? Entonces, vamos a hacer el gráfico primero, ejercicio 4. El planteo en los ejes es importante en estos tipos de ejercicios. Hay que dibujar los ejes. En general conviene poner el punto de inicio del sistema de coordenadas como 0 de nuestro sistema, que sería de donde se lanza el proyectil. Eso lo habíamos visto. Y luego decía, de que se lanzaba el proyectil, vamos a dibujar el vector velocidad inicial, donde tenía una magnitud de 180 metros sobre segundos y un ángulo con respecto a la horizontal de 30 grados, ¿no? Acá estamos en la cima de una montaña que tiene 150 metros de altura. Entonces, si acá lanzamos el proyectil, la base de la montaña o el suelo va a estar a esta altura y va a ser menos 150 metros, ¿no? Porque si nosotros tomamos el cero hacia abajo, sería menos 150 metros. Y el proyectil haría algo como esto, ¿no? Lanzaría hacia arriba con esa inclinación y caería al suelo. Vamos a proyectar el eje. Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Lo que nos pide calcular en primer lugar es la distancia horizontal desde el cañón, desde aquí o desde aquí hasta aquí, si nosotros hacemos la proyección. Esta distancia o esta distancia, ¿no? Ahora bien, para el punto A. Para calcular eso, nosotros podemos hacer uso de la ecuación en el eje de las X, porque nos está pidiendo el resultado en el eje de las X. Vamos a hacer el planteo. X es igual a X inicial más velocidad por tiempo, ¿no? La velocidad en el eje de las X. Pero, bueno, X inicial sería 0, la velocidad de las X la podemos calcular, ahora vamos a descomponer la velocidad en X y en Y, pero el tiempo no lo tenemos. Entonces tenemos que calcular el tiempo a partir del eje de las Y, de la vertical. Como es el mismo movimiento, vamos a tener el mismo tiempo. Y ahí hacemos el planteo. Antes de eso, vamos a descomponer la velocidad inicial en X y en Y. ¿Cómo calculábamos la velocidad inicial X? Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Acá está planteado en forma general. Lo vamos a plantear con los valores que tenemos acá. 180
metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. Díganme ustedes cuánto da. 155. 155,88. 155,88. ¿Correcto? Sí, Sí, profe. profe. Velocidad inicial de las I, entonces sería 180 metros sobre segundos por el seno del ángulo. Y eso da 90. 90 metros sobre segundo. Esto nos sirve para después reemplazar en las ecuaciones. Ya teniendo estas dos, hicimos el planteo en X y nos dimos cuenta que nos faltaba el tiempo. Vamos a hacer el planteo en el eje de las Y. En el eje de las Y es igual Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo, más o menos un medio de G por T. Recuerden, podemos poner más o menos dependiendo del signo que le demos a la aceleración de la gravedad. T cuadrado. Bien, ahora, y la I inicial sería 0, ¿no? Velocidad inicial en I es esta acá. Y final sería donde cae. La altura de la que va a caer sería menos 150, que sería la altura de la montaña, ¿no? Inicial dijimos que no. Velocidad inicial en I es 90 metros sobre segundos por el tiempo. Más un medio, acá le tenemos que cambiar el signo, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Vamos a reordenar esta ecuación, y bueno, va a quedar una ecuación de segundo grado, y resolvemos cuáles son las raíces o cuáles son los valores de t que dan solución a esta ecuación. Esto lo podemos escribir como menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado, que sería esto, t cuadrado más 90 metros sobre segundo por t, y esto lo pasamos de este lado y nos queda más 150 metros, es igual a 0. La reordené para que nos quede en el orden para poder aplicar Bhaskara. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el paso este? Sí, profe. Sí, profe. Bien, para resolver esta ecuación que tenemos término al cuadrado, término a la primera y término independiente, a la 0 sería, elevado a la 0, para resolver las raíces de esta ecuación que está igualada a 0, necesitamos aplicar Bhaskara. Díganme, aplíquenlo, o si ya lo aplicaron, díganme cuáles son los dos valores que les da de t. El primer valor, menos 1,58 o 53, no me acuerdo, lo tengo tachado por eso. A Y ver, el sí, segundo, 19,9, puede ser. a ver, corroboremos con algún otro que lo haya hecho. Sí, me dio igual. Lo mismo. Bien, esto es metros sobre segundos. No, perdón, segundos es esto, es tiempo. Perdón que tacho. Acá tenemos un tiempo negativo, es decir, es algo que nosotros no analizamos, que ocurrió previo a lo que nosotros estamos analizando, por lo tanto, este se descarta y se utiliza el tiempo positivo, que es lo que nosotros desde lo que analizamos hacia adelante, ¿no? 19,9 segundos es lo que tardó desde que se lanzó desde la cima de la montaña, hizo este recorrido y cayó a 150 metros de altura, y vamos a ver cuánta distancia con respecto al el eje de las X. Para resolver estos dos, o calcular estos dos t, aplicamos Bhaskara en esta ecuación. ¿Bien? Eso, ¿hay alguna duda con eso? ¿Hay alguien que está trabado? ¿Que no sabe cómo calculamos esto? Si no, yo sigo avanzando.
Bien, entonces, ya tenemos el t, tomamos el valor positivo y con este t reemplazamos en esta ecuación. Vamos a hacer el planteo de esa ecuación, el x, que es lo que nos interesa conocer. X0 dijimos que era 0, velocidad en x es constante para todo el movimiento, por lo tanto es igual a la velocidad inicial en x. 155,88 metros sobre segundos, por el tiempo de vuelo, que sería 19,9 segundos, y eso nos da un x de 3102. 3.102 metros. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No se podía usar la fórmula de alcance? No se podía usar la fórmula de alcance. Buena pregunta porque es un error bastante usual. Lo que te va a dar el alcance te va a dar la distancia desde acá hasta aquí, que es sobre el mismo eje. Lo que nosotros queremos calcular es la distancia desde aquí hasta aquí, que sería hasta donde cae el suelo. Profe, cuando se pida el alcance, ¿va a quedar bien claro en los parciales o no? Si se pide el alcance, va a quedar bien claro. No está explícito, calcule el alcance. Ustedes lo tienen que detallar a partir de los razonamientos que les estoy diciendo. Si el alcance, o sea, si lo que le pide el ejercicio, ya le llame alcance o no, está sobre el mismo eje, lo pueden calcular con esa fórmula. Si les pide, si está en diferente nivel, o sea, en diferente altitud, lo que les pide, no lo pueden calcular con esa fórmula. Siempre sirve para un movimiento simétrico, lo que es el alcance simétrico, es decir, si nosotros tomamos la cual es el punto máximo, la altura máxima, si la doblamos a la hoja, tiene que ser un calco. En ese punto sirve la fórmula de alcance, si no, no. ¿De acuerdo? Si no, lo calculan con las ecuaciones clásicas que vimos y no van a tener ningún problema. Profe, entonces cuando sea algo de alcance, o sea, la altura debería ser 0. No, la altura inicial y la altura final, digamos, de donde se lanza y de donde cae tendría que ser la misma altura. Ah, ok. Bien. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, desde la base de la montaña o del cañón, no sé cómo le llamaba, hasta donde cae, hay 3.102 metros. ¿Bien? Y lo calculamos a partir de determinar primero el tiempo de vuelo y luego verlo en la ecuación del eje de las X. ¿Correcto? ¿Alguna duda con esta parte del ejercicio? No, profe. Vamos con la segunda parte entonces, el punto B. El punto B pide la altura máxima que alcanza el proyectil. Aquí, nuevamente, podemos hacer uso o no. Nuevamente digo porque lo vimos en la clase pasada. Podemos hacer uso o no de la altura máxima, de la fórmula de la altura máxima. Pero si hacemos uso de la fórmula de la altura máxima, teníamos que tener un tip o tener en cuenta de que lo que nos calcula la altura máxima es con respecto al eje, ¿no? Esto es lo que nos va a calcular la altura máxima, la fórmula de la altura máxima. Nosotros le tenemos que agregar todo esto. ¿Bien? Está claro eso, que la fórmula de la altura máxima como del alcance siempre hacen uso de la misma, donde sale y donde cae, siempre el mismo eje. Por eso te calcula esto. Vamos a aplicarla para ver un ejemplo de cómo se aplica. Altura máxima y max
¿a qué era igual? Velocidad inicial en I al cuadrado sobre 2 veces G. Acá G la tenemos que poner como positiva. Altura máxima, que en realidad no va a ser la altura máxima, va a ser la altura máxima con respecto a este eje. Si nosotros queremos saber con respecto al suelo, le tenemos que sumar los 150 metros que hay de diferencia, ¿no? Por eso le vamos a poner así. ¿Se entiende? Estos 150 metros son los 150 metros que te da de dato el enunciado. Velocidad inicial en I, 90 metros sobre segundos, eso al cuadrado. 2 veces 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Más los 150 metros. Esto nos da una altura máxima desde el suelo. Desde acá lo que nos interesa saber cuál es la altura máxima que alcanzó el proyectil desde el suelo. ¿Es de cuánto? 563. 500, 163. 563,23. 563 metros. La altura máxima desde el suelo es de 563 metros. Es decir, el proyectil alcanzó una altura antes de volver a caer. La altura máxima es cuando sube a su máximo nivel y ya luego de ahí empieza a caer. O sea, la velocidad en el eje de las Y se hace cero y empieza a convertirse en negativa. En ese punto alcanzó una altura desde el suelo de 563 metros. ¿Bien? ¿Alguna duda con este ejercicio? Aquellos que lo plantearon y no sabía si lo habían resuelto bien. Ahora corroborando, me dio mal, profe, pero bueno, yo lo había planteado desde la base de la montaña el problema. Desde aquí. Claro, me dio 413,26. Claro, a mí Este, también. A mí también. El resto de los Mira. resultados estaba todo bien, pero bueno, justo este no. No sé si se podría corregir eso o sí tendría que o plantearlo sea, te bien. faltaron los 150 metros. Claro, Claro, bueno. Hay que tener en cuenta eso, de que hay que hacer una corrección a la fórmula dependiendo de cómo de cómo es el problema. Porque esto, tal como está, solo se puede aplicar si hubiese terminado acá el movimiento. Si este hubiese sido el movimiento, ahí sí, lo aplicabas y te daba el resultado, y lo que hay acá es 400 y lo que me dijiste vos, 413. bueno, lo tengo en cuenta para futuros ejercicios. Gracias, Bien, profe. de nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, Profe, ¿sí? supongamos que si yo hubiese hecho la fórmula de alcance y me daban el valor de esa parte que faltaba, ¿la podía sumar o no? ¿Te da esta parte? Sí, Claro. O pero sea, si yo no la hacía, tenés, no. claro, si no la tengo, no, pero si me la dieran a ellos, haría el alcance y le sumo esa partecita. Sí, Bueno, gracias. de nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a cambiar ahora de tema, o sea, continuar con movimiento en 2 dimensiones, pero vamos a pasar al movimiento circular. Ahí los voy a ubicar en el PDF, a ver, búsquenlo. Así vamos a hacer un repaso de las ecuaciones. Esto ya lo vieron la semana pasada, ¿no? Movimiento circular.
¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. Movimiento circular. Otro tipo de movimiento en dos dimensiones, que es el último que vamos a ver, es el tipo de movimiento circular, en el cual, si nosotros lo graficamos en un eje de dos dimensiones x y, describe una circunferencia, el movimiento de la partícula. Y nosotros hacemos el seguimiento, como vimos en el anterior caso, que era un movimiento tipo parabólico, en este que es circular o de una circunferencia. Aquí, para las ecuaciones, a diferencia del oblicuo, se utilizan los ángulos en radianes. O sea, cuando ustedes calculen para movimiento circular, tengan en cuenta tener en la calculadora configurado en radianes o hacer, más de todo para lo que es seno y coseno, o hacer la conversión para no tener problemas. Bien. ¿Por qué se hacen en radianes? Porque se basa en definir los ángulos como arco sobre radio. El ángulo en radianes es arco sobre radio, que nosotros le vamos a llamar como S sobre R. S le vamos a llamar el arco, que es lo que ven ahí graficado. El arco es la trayectoria en metros que recorre una partícula o un móvil en un determinado ángulo. En este caso vemos acá, para el ejemplo que está graficado, θ, que es el ángulo que le vamos a llamar desplazamiento angular, lo que se desplaza una partícula en ángulo. Si se desplaza un radián, vamos a tener un determinado desplazamiento en metros a lo largo de esa circunferencia, que es el arco. ¿Bien? Y eso va a depender del radio de esa circunferencia o de ese círculo en que nos estamos moviendo. Bien, acá les da la aproximación de lo que vale un radián, que es aproximadamente 57,3 grados, pero lo importante es determinar que toda la circunferencia, si hacemos un recorrido de toda la circunferencia, vamos a recorrer 2pi radianes. 360 grados equivale a 2pi radianes. Eso vale la pena recordarlo para cuando hagamos los cálculos. El radián no es una unidad como tal, como en los grados, en los ángulos, es adimensional, es el cociente de dos longitudes, por lo tanto, en general se escribe rad, como para identificar de que estamos hablando de radianes, pero no es una unidad como tal. Se puede eliminar, puede estar o no puede estar. Es como si fuera invisible al momento de hacer los cálculos. Después, si nosotros tenemos un determinado ángulo, un desplazamiento en ángulo, y ese desplazamiento lo hacemos en un determinado tiempo, podemos calcular a qué velocidad en ángulo o velocidad angular se movió esa partícula. De la misma manera que lo hacíamos en una línea recta. En este caso sería, para la velocidad angular media, usamos el delta, sería θ final menos θ inicial. ¿Ven en el cursor cuando voy marcando? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ese delta θ significa θ final menos θ inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esa es la velocidad angular media. Y la instantánea es la derivada, que nosotros no la usamos como para hacer el cálculo de las derivadas, sino usamos siempre velocidad angular media o, en su defecto, las ecuaciones particulares para cada tipo de movimiento que vamos a ver a continuación. Estas son ecuaciones generales para lo que es movimiento circular. Y si a su vez hay un cambio de velocidad a lo largo del recorrido, podemos calcular cuál es la aceleración. La aceleración angular, le llamamos así porque estamos hablando de ángulos, que le vamos a llamar alfa. Me olvidé de decirle que la velocidad angular le llamábamos omega, es como una W, pero es la letra griega omega,
minúscula, y la angular es el alfa. Le vamos a llamar así cuando hablamos de ángulo. La velocidad angular es omega, la aceleración angular alfa. El desplazamiento angular o el ángulo es tita. Eso porque estamos hablando de ángulos, usamos las letras griegas. La aceleración angular, entonces, si hay un cambio de velocidad, es el delta omega, que sería omega final menos omega inicial, sobre el cambio de tiempo. Eso es análogo y muy similar a lo que vimos en línea recta. Bien, como velocidad media y aceleración media. En este caso sería velocidad angular y aceleración angular. Y este cuadrito sirve para poner en orden las diferentes magnitudes y su relación que tienen con las lineales, la relación velocidad angular y velocidad lineal, o también llamada en el movimiento circular como velocidad tangencial. Bien, de la misma manera, aceleración angular y aceleración tangencial. Al tita le vamos a llamar desplazamiento angular. Cuando queremos conocer cuánto se desplaza en ángulo, le llamamos tita. Si queremos conocer cuánto se desplaza en metros, le llamamos desplazamiento tangencial, que es el arco. Le vamos a llamar S. ¿Bien? Esto porque después van a aparecer todas estas letras en las fórmulas. Nos tenemos que amigar con la nomenclatura. Y si tienen una relación, obviamente estamos hablando del mismo movimiento, del mismo móvil, medimos dos cosas relacionadas, tienen una relación. ¿Cómo se relacionan? A través del radio. La relación es, el arco es igual al desplazamiento angular en radianes por el radio en metros. Dijimos que el tita, que se mide en radianes, es una unidad ficticia, se puede eliminar, entonces nos quedan sin unidad por metro, el resultado nos va a quedar en metros. El arco se mide en metros. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Después tenemos la velocidad angular instantánea o media, que es omega, por lo que vimos es tita sobre tiempo, y la relación que tiene, o lo que está, la velocidad que está relacionada, que dijimos que le llamamos velocidad tangencial, que también puede ser instantánea o media. ¿Cómo se calcula esa velocidad tangencial para el caso del movimiento circular? Es el delta, o en este caso la derivada, si estamos hablando de instantánea, de S, porque ya estamos hablando en metros, acá lo que vamos a obtener como resultado es metros sobre segundos, el S final menos el S inicial, sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Bien, esto se mide en metros sobre segundos, esto se mide en radianes sobre segundos, lo que es velocidad angular. ¿Me van siguiendo? La relación que tienen nuevamente es por el radio. Omega, que es la velocidad angular, por el radio te da la velocidad tangencial. ¿Correcto? Y de manera similar ocurre con la aceleración. Tenemos la aceleración angular, que es delta omega sobre delta t. Se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Si lo tenemos su análogo en metros, que es la aceleración tangencial. Ahora luego las vamos a graficar a todas estas para que tengan una idea de cómo es. ¿Qué es? Esto está mal, la última parte no la vamos a considerar. Es delta V sobre delta T, se mide en metros sobre segundo cuadrado, y la relación que existe de nuevamente es por el radio. Alfa por radio, o sea, aceleración angular por radio, es aceleración tangencial. Bien, les voy a hacer un gráfico acá en la hoja, voy a volver a la hoja, así vemos estas magnitudes, para después seguir con las ecuaciones específicas
de lo que queda. Vamos a hacer un gráfico de un movimiento circular. En general, siempre el movimiento circular lo hacemos en sentido antihorario. Esta es la partícula que se va moviendo a lo largo del tiempo por toda esta circunferencia, ¿no? Eso tiene un vector que va indicando cuál es la posición, que al principio está aquí, y después está aquí, ¿no? El largo de ese vector es el radio. Lo que se movió entre estos dos vectores es S, y tiene un desplazamiento angular θ. Hasta ahí pusimos en el movimiento el R, el θ, el S. La velocidad tangencial es un vector que va tangente al punto, que va a ir cambiando la posición. Al principio va a ser así, en esta posición va a ser acá. Cuando se va moviendo va a ser siempre tangencial al punto y perpendicular al radio. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con la aceleración tangencial. Son dos vectores que tienen el mismo sentido, van a cambiar en magnitud. La aceleración tangencial también es un vector que es tangencial al punto y perpendicular al radio. ¿Bien? Vamos a hacer otro gráfico acá para que no quede tan amontonado. Y les voy a Perdón, mostrar nuevamente la... Sí, la aceleración tangencial era, o sea, con respecto al punto, ¿cómo era? con respecto al punto es tangencial al movimiento circular. Y es perpendicular al radio. Bueno, gracias. Acá hay 90 grados. Tenemos otra aceleración que en todo movimiento circular existe, que es lo que hace de que se mueva en forma circular. Supongamos que tenemos el punto está aquí, de movimiento. No voy a dibujar el vector posición para que no se haga lío con los vectores. Vamos a dibujar la aceleración tangencial al punto. Suponiendo que este tiene una aceleración, este movimiento puede no tenerla, pero en este caso está cambiando la velocidad, por lo tanto tiene una aceleración tangencial. Pero en todo movimiento circular existe una aceleración que apunta hacia el centro, que es perpendicular a la aceleración tangencial, es decir, aquí hay 90 grados, y se llama aceleración centrípeta. Vamos a llamar A sub c. Esa aceleración centrípeta existe más allá de que exista un cambio de velocidad angular o no. O sea, puede existir aceleración tangencial y hay aceleración centrípeta. Puede no existir la aceleración tangencial, pero sigue habiendo aceleración centrípeta si el movimiento es circular. ¿De acuerdo? Esta aceleración siempre existe para el movimiento circular. Y esa aceleración centrípeta, ustedes lo pueden ver en la hoja, yo se las voy a escribir acá para no, en la hoja no, en el PDF, perdón. Para no ir y volver, se calcula como velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Ese es el módulo de ese vector aceleración centrípeta. ¿Sí? Siempre considerar de que es perpendicular a la aceleración tangencial. Bien. Entonces, la aceleración resultante, si tenemos, es la suma de estos dos vectores. Tenemos dos vectores de aceleración, podemos hacer la suma en forma gráfica o en forma analítica, que le vamos a llamar aceleración a secas, sin ningún subíndice. Es la aceleración resultante o neta o total a que el módulo es de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Ahí en la guía lo ven en forma vectorial, aceleración
como vector es igual a la aceleración tangencial vector más aceleración centrípeta vector. Recuerden cuando hacemos sumas vectoriales, esta suma no es la suma directa de los números, ¿no? Hay que hacerla en forma vectorial. Este es lo que te da es el módulo de ese vector. El largo del vector de la suma vectorial. ¿Correcto? Entonces ya vimos, repasando desplazamiento angular, arco o desplazamiento tangencial, velocidad angular, que la simbolizamos omega. Vamos a ir poniendo velocidad angular. El θ es el desplazamiento angular. Y el alfa es la aceleración angular. Bien. Esto tenía la correspondencia como S, que era el desplazamiento tangencial, B sub t o B sola, se le puede llamar de dos maneras, es velocidad tangencial, y A sub t es aceleración tangencial. Después vimos aceleración centrípeta y aceleración resultante de que no tiene subíndice. ¿Bien? Todas estas magnitudes entran en juego cuando trabajamos con movimiento circular. Estas tienen relación entre sí a través del radio, cada una de estas. Hay una fórmula general para calcular velocidad media y aceleración media, para angular y para tangencial. Y ahora vamos a ver ecuaciones particulares para cada tipo de movimiento que vamos a ver del movimiento circular. Está el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variable. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Digan si tienen dudas porque vamos a seguir avanzando y se van a quedar con dudas, si no. Movimiento circular uniforme. MCU. Es análogo a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Lo que pasa es que acá es con una trayectoria circular. ¿Qué les parece si hacemos analogía a lo que es movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué característica tiene este movimiento? Una aceleración constante. Es una aceleración constante, no, perdón. Es una velocidad constante. El variado es una aceleración constante. El movimiento circular uniforme tiene una velocidad constante. ¿Pero qué velocidad constante? ¿La angular o la tangencial? Angular. Bien. Lo que tiene constante es la velocidad angular. ¿Y por qué no la velocidad tangencial? Esta es una pregunta que le pueden hacer tranquilamente en un examen. Porque va a variar según el ángulo. Claro, va a variar su dirección y su sentido de acuerdo al ángulo en el que estemos posicionados. Si estamos posicionados en esta posición, la velocidad va a tener, la velocidad tangencial va a tener un ángulo diferente, y un sentido diferente a este. O sea, es un vector la velocidad tangencial y va variando a medida que se mueve. Lo que se mantiene constante es la magnitud, es el largo del vector. Pero la posición o el ángulo que tiene con respecto a la posición, al punto de movimiento, es diferente. Para esta posición, para esta posición, para esta posición. Bien, lo que se mantiene constante es la magnitud de la velocidad tangencial, no su sentido y dirección.
Por eso decimos que lo que se mantiene constante o característico de un movimiento circular uniforme es la velocidad angular. Y la aceleración angular es 0. No hay aceleración. Siempre tienen la misma velocidad el movimiento. Además de las fórmulas que vimos para calcular la velocidad angular, el movimiento circular uniforme es característico que tiene un periodo y una frecuencia. ¿Qué significa eso? El periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. Y eso va a ser siempre constante, porque tenemos siempre la misma velocidad. ¿Cuánto tarda el móvil en hacer esto? En dar una vuelta. A eso le llamamos periodo. Es característico del movimiento circular uniforme. Periodo le vamos a nomenclar con la letra T. Se mide en segundos y es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. ¿Bien? Y la frecuencia, ¿qué le llamamos frecuencia? A la frecuencia le llamamos a la cantidad de vueltas que puede dar el móvil en un segundo. Si contamos un segundo, bueno, ¿cuántas vueltas dio el móvil en un segundo? Arrancamos el reloj, comenzamos a dar vueltas, paramos en un segundo, la cantidad de vueltas que dio, esa es la frecuencia. ¿Bien? Frecuencia, que lo vamos a simbolizar con la F minúscula. ¿Qué era, profe? Perdón, no te escuché la pregunta. El periodo, ¿cómo lo había definido recién? No escucho. Pregunta de qué es el ¿Cómo lo periodo. había definido recién? La frecuencia es la cantidad de No, vueltas. el periodo. El periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. Doy una vuelta y calculo cuánto tiempo me dio. Solo una vuelta. Y la frecuencia es cuántas vueltas doy en un segundo. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en... es 1 sobre segundo o vueltas sobre segundo, que tiene una unidad específica que es el hertz. El Hz. Esto es una unidad que se define hertz, en honor a un físico que era Hertz. En cuántos ciclos o vueltas por segundo se simboliza con hertz. ¿Bien? El periodo y la frecuencia se relacionan. El T es igual a 1 sobre la frecuencia. De la misma manera, la frecuencia es 1 sobre T, ¿no? Y como la velocidad angular es constante, se puede calcular a partir del periodo o de la frecuencia. Como omega es 2pi por frecuencia. O lo que es lo mismo, omega es 2pi sobre t. Recuerden que f y t están relacionadas por la inversa. ¿Bien? Profe, una pregunta, ¿esas últimas fórmulas para qué servían? ¿Para calcular qué? Esto para calcular la velocidad angular, que es constante. Si es constante la velocidad angular, va a ser constante también la frecuencia y va a ser constante también el periodo. Para el movimiento circular uniforme, estas dos fórmulas sirven para calcular la velocidad angular. Para movimiento circular uniformemente variado no sirven, sirven solamente para movimiento circular uniforme. ¿Correcto? Vamos a movimiento circular uniformemente variado. ¿Esto quedó claro?
o por lo menos las ecuaciones y qué significan periodo y frecuencia. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular uniformemente variado. En forma análoga a lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que es constante aquí es la aceleración angular. Bien, no decimos que la aceleración tangencial es constante por el mismo motivo que el anterior en movimiento circular, ¿no? Porque la aceleración tangencial es un vector que se va a ir cambiando de sentido, de acuerdo, se va cambiando el punto de posición. Lo que se mantiene constante, en este caso el movimiento circular uniformemente variado, es la magnitud de la aceleración tangencial. Una pregunta también que les pueden hacer en el examen. ¿Cuál es la velocidad, la aceleración tangencial que tiene movimiento circular uniforme? ¿Cómo, profe? ¿Qué aceleración tangencial tiene un movimiento circular uniforme? Pensemos a partir de lo que vimos. No tiene aceleración tangencial, muy bien. ¿Y tiene aceleración centrípeta? Sí. Y tiene aceleración centrípeta, muy bien. Esos son puntos claves que ustedes tienen que recordarse de este tipo de movimiento. En lo que es movimiento circular uniformemente variado, la forma de calcular los desplazamientos, los ángulos que tenemos es totalmente análogo a lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que cambia es la nomenclatura. Si nosotros vamos a calcular la velocidad, vamos a calcular velocidad angular, es velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Aceleración angular por tiempo. Antes era B es igual a B sub 0 más A por T. Acá es omega es igual a omega 0 más alfa por T. ¿Bien? El θ sería como el X, ¿no? Es el desplazamiento. Desplazamiento igual a θ 0 más omega 0 por tiempo más 1/2 de alfa tiempo cuadrado. Lo que cambia es la nomenclatura de las variables. ¿Bien? Y también podríamos hacer uso de la que es independiente del tiempo. 2 alfa θ menos θ 0. Bien, estas fórmulas se usan para resolver lo que es movimiento circular uniformemente variado. Así como esta fórmula es exclusiva para lo que es movimiento circular uniforme, estas son exclusivas para lo que son movimiento circular uniformemente variado. ¿Correcto? Sí, profe. Bien, vamos a hacer un ejercicio después de este repaso que son muchas fórmulas. Vamos a buscar un ejercicio. Primero uno simple. Profe, disculpe la molestia, ¿puede volver a mostrar la hoja anterior? Sí. ¿Está? Ahí está, muchísimas gracias. De nada. Vamos a resolver el ejercicio 9. A ver, sí. Vamos a resolver el ejercicio 9. Le voy a compartir pantalla. Así nos ubicamos. Dice, una rueda con movimiento circular uniforme da 300 vueltas cada minuto. Bien.
calcule la velocidad angular y la velocidad lineal, o lo que es lo mismo la velocidad tangencial, de un punto que está a 2 metros del centro de la rueda. Ese sería el radio, esos 2 metros, ¿no? Vamos a hacer aquí ejercicio 9. Tenemos una rueda, vamos a dibujar los ejes, medio torcidos, perdón. Tenemos un MCU y un radio de 2 metros, ¿no? El punto está aquí. Lo que nos pide calcular, en primer lugar, la velocidad angular y luego la velocidad tangencial. ¿Cómo calculamos la velocidad angular en MCU? Recién vimos la ecuación. 2pi por F o 2pi sobre tiempo. T. Sobre periodo, el T mayúscula es periodo. 2pi por F o 2pi sobre periodo. O 2pi sobre T mayúscula. Vamos a ver 2pi por F. 2pi es un número, F lo que tenemos que calcular. Con 300 vueltas por minuto podemos determinar la frecuencia. Si damos 300 vueltas en un minuto, ¿cuánto eso sería en vueltas sobre segundo? Que es lo que se mide la frecuencia, ¿no? O ciclos sobre segundos o 1 sobre segundo. Ese vueltas también no es una unidad como tal. ¿Cómo hacemos para pasar de 300 vueltas por minuto a vueltas por segundo? Y ponemos 60 segundos igual a un minuto. Claro. Aquí arriba ponemos un minuto y aquí abajo lo que equivale el minuto. Entonces aquí se cancela y tenemos 300 dividido 60, eso da 5. 5. Vamos a poner vueltas por segundo, o lo que es lo mismo, 5 Hz, que es la unidad de medida de la frecuencia. Esto nos da la frecuencia. Ya tenemos la frecuencia en Hz, que es lo que nos interesa para calcularlo acá, o en 1 sobre segundo. Esto es lo mismo que 1 sobre segundos. Y lo reemplazamos aquí. Omega es 2 por pi por 5 Hz. Omega nos va a dar en radianes sobre segundo. Esos 2pi nos agregan la vuelta completa de los radianes. ¿Cuánto da esto? En decimales, díganme con decimales. Medida 31,41. 31,4 radianes sobre segundo. La velocidad angular es de 31,4 radianes por cada segundo. Ahora nos pide calcular la velocidad tangencial. ¿Cómo se relaciona o cómo podemos calcular la velocidad tangencial a partir de la velocidad angular? La velocidad angular es independientemente del radio. La velocidad tangencial no. Por lo tanto, se relacionan a partir del radio. Es omega por radio. De la tablita esa está la relación. El radio es lo que lo relaciona. Y la velocidad tangencial va a cambiar si estamos a 2 metros, si estamos a 3 metros, si estamos a 4 metros. En cambio, la velocidad angular sigue siendo la misma. La velocidad tangencial entonces es 31,4 radianes sobre segundos por el radio de 2 metros. La velocidad tangencial va a ser entonces igual a 62,8 metros sobre segundo. ¿Bien?
Esto es cuántos metros recorre la partícula en un radio de 2 metros con respecto al centro. Recorre 62,8 metros en un segundo, y esto es en ángulos. ¿Cuántos radianes recorre la partícula en un segundo? ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿Cómo se cancelarían las unidades? De No esta, entiendo eso. de esta acá. Claro, Se confunde sí, con los esa genes. y de cantidad tangencial. ¿Esta? ¿También? Sí, Esta es una unidad Sí. ficticia, no existe el radian. Se pone solamente para indicar que estamos trabajando con ángulos. Pero sería 1 sobre segundo por metro. Igual que acá, se quedaría 1 sobre segundo. Por eso te queda metros sobre segundo. El radian se escribe, pero no existe. Eso es lo que puede ser confuso. Y en este otro sí. caso, de la misma manera, 1 sobre segundo, acá vamos a escribirlo aquí abajo para que quede 2 pi por 5, 1 sobre segundos. Este se puede reemplazar por radianes. Entonces te quedaría 31,4, 1 sobre segundos, que como estamos hablando de ángulos, se escribe radianes. Claro, ahí entendí. Gracias. Solamente es una unidad ficticia que se reemplaza solamente para decir que estamos hablando de ángulos, pero no existe como tal. De ahí puede venir la confusión. Bueno. Sí, me había olvidado de eso. Muchas gracias. Bien. Bien, vamos a pasar al ejercicio 10, al siguiente. Vamos a pasar al ejercicio 10. Comparto pantalla. Dice, un disco de diámetro 8 centímetros ha girado 81 vueltas en un tiempo de 108 segundos. Suponiendo constante la velocidad de rotación, eso les está dando el dato de qué tipo de movimiento hablamos, se pide calcular A, la distancia recorrida por un punto de la periferia, el ángulo en radianes, la velocidad tangencial en un punto, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. Vamos a ir paso a paso a partir de lo que nos pide. Voy a cambiar de hoja. ¿Qué tipo de movimiento es? Vamos a dibujar un diámetro dice el diámetro aquí es de 8 centímetros. El radio, por lo tanto, es de 4 centímetros, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento es? Estamos moviendo. Dice, suponiendo constante la velocidad de rotación. Un MCU. Movimiento uniforme. Uniforme, MCU. Movimiento circular uniforme. Bien. Lo primero que nos pide es, nos dice 81 vueltas en un tiempo de 108 segundos. A partir de eso, ¿qué podemos calcular? Si tenemos 81 vueltas en 108 segundos. ¿Eso qué significa, ese cálculo? La frecuencia. La frecuencia. Muy bien. ¿Qué frecuencia tiene? ¿0,75? 0,75 Hz. Bien. Esa es la frecuencia. No lo pide aquí, a ver. No lo pide, pero ya que estamos, calculemos el periodo. ¿Cuánto sería el periodo? Es 1 sobre F. 1,3 periódico. 1,3 segundos. Este es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y esta es la cantidad de vueltas que da en un segundo. ¿Bien? Estas son
parámetros característicos de un MCU. El punto A pide la distancia recorrida por un punto de la periferia. Es distancia, ¿no? O sea, lo que pide es el S para una vuelta. No, perdón, para los 108 segundos. ¿Cómo podemos calcular el S? ¿Cómo se calcula el S? Fíjense las fórmulas. Tita por radio. Tita por radio. El radio lo tenemos, a tita no. ¿Qué sería tita? ¿Qué piensan ustedes que sería tita? Es desplazamiento angular. Lo tenemos a tita, pero en otra unidad. De todos estos valores, ¿cuál es tita les parece? Arriesguen si no saben. Los 8 centímetros. No, los 8 centímetros es el diámetro. El diámetro de la circunferencia que traza el movimiento. Los 4. 81 vueltas. El 1,3. Las 81 vueltas. Las 81 vueltas. Muy bien, el que dijo 81 vueltas, no sé si lo razonó o lo acertó. Las 81 vueltas son desplazamiento en ángulo. Hacer una vuelta así sería ¿cuántos radianes? 2. 2 por pi. 2 pi es una vuelta. Si hacemos 81 vueltas, ¿cuántos radianes hacemos? 162. Por pi por 81 vueltas. Faltó el multiplicar por pi. 162 sería si fuera 2 por 81. 508,93. 508,9 vamos a poner radianes. Una vuelta es 2 pi radianes. 2 vueltas, 3 vueltas, sí, hasta 81 vueltas. Eso es lo que se desplazó en ángulo. 81 vueltas es una medida de ángulo. En este caso, podemos transformarlo a radianes. Entonces tenemos, cuando se transformó, las vueltas las transformamos en radianes y se desplazó 508,9. Podemos volver a la fórmula anterior y poner 508,9 radianes por el radio. El radio es de 4 centímetros. El resultado nos va a dar en centímetros, ¿no? A ver si están así, en centímetros, si están en centímetros los resultados. 508,9 por 4. 2035,6 centímetros. Esa es la distancia recorrida en centímetros, en este caso, que lo podemos transformar a metros, por un punto que da 81 vueltas. A 4 centímetros del centro. ¿Se entiende el concepto? Todavía no nos interesa el tiempo en este punto A. Nos interesa cuánto recorrió. No importa en cuánto tiempo. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Estamos viendo en metros. Primero calculamos el ángulo acumulado, digamos, de esas 81 vueltas, y luego pasamos a metros o centímetros. Punto B. El ángulo girado en radianes, ya lo tenemos.
lo que calculamos recién. 508,9 radianes. Punto C. La velocidad tangencial de un punto de la periferia. ¿Cuál es la velocidad tangencial que tiene un punto, el módulo de esa velocidad tangencial? ¿Cómo calculamos la velocidad tangencial? En un MCU. La velocidad angular Omega por el por radio. radio. Velocidad angular por el radio. Bien. No tenemos la velocidad angular, por lo tanto vamos a calcularla. Es 2pi por f, o 2pi sobre t. Tenemos los dos, así que podemos hacerlo de una forma o de otra, es indistinto. 2pi por 0,75 Hz. Eso da 4,71, ¿no? Sí, profe. ¿Qué unidad de medida sería? Metros sobre segundo. No, estamos hablando de ángulo, velocidad angular. Radianes sobre segundo. Radianes sobre La segundo. angular sí. Ahora sí, volvemos a esta. La velocidad tangencial que se va a medir en metros o en algún múltiplo submúltiplo. 4,71 radianes sobre segundos por el radio que está en centímetros, así que nos va a dar en centímetros sobre segundo. 4,71 por 4, eso da 18,84 centímetros sobre segundo. Esta es la velocidad angular y la velocidad tangencial. Punto siguiente pide la velocidad angular, que ya la tenemos calculada, así que la vamos a copiar aquí. Tendría que estar en diferente orden esto, así no tenemos que andar yendo y viniendo con los números. Y luego nos pide calcular la aceleración centrípeta. El punto E. ¿Tiene aceleración centrípeta este movimiento? Estamos hablando de un MCU. Sí. Sí. ¿Cómo lo calculamos? Velocidad tangencial al cuadrado dividido radio. Perfecto. Velocidad tangencial al cuadrado es 18,84 centímetros sobre segundos al cuadrado sobre el radio de 4 centímetros. Aceleración centrípeta entonces da... También se podría usar la angular al cuadrado, profe, ¿o no? No se podría usar la angular al cuadrado. Tenés que reemplazar esto por el angular cuadrado por radio. Por radio, claro. Claro, sí, se podría Ah. usar. Dividido 4 te da 88,8 centímetros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración centrípeta que va a tener este movimiento, 88,8 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Y el movimiento circular uniformemente variado no había aceleración centrípeta? Sí, tiene. Los dos tienen. Ah. A ver, vamos a hacer uno de MCV.
Vamos a hacer el 15. Les comparto pantalla. Dice, un automovilista arranca en una curva de 150 metros de radio a una velocidad de 72 kilómetros por hora, accionando los frenos. Ahí hay una desaceleración. Hace disminuir el módulo de la velocidad de modo uniforme a razón de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Punto A. Determinar los componentes de aceleración del automóvil cuando su velocidad es de 63 kilómetros por hora. Y determinar el módulo de la aceleración. Esa aceleración sería la aceleración resultante. Bien. El ejercicio 15. Vamos a dibujar solamente esa parte de la curva. Que tiene un radio, esa curva, de 150 metros. Supongamos que la curva comienza aquí, se mueve en ese sentido y termina aquí. Empieza con una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Qué sería la velocidad tangencial inicial? Y tenemos una velocidad tangencial que va en esa dirección, pero tenemos una frenada, o sea, una aceleración negativa en sentido opuesto, una aceleración tangencial que le vamos a poner menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Porque va en sentido opuesto, por eso le cambio el signo. ¿Algún otro? No hay más datos. Después en el punto A pide determinar los componentes de la aceleración, o sea, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial del automóvil cuando la velocidad es de 63 kilómetros por hora. No sabemos cuándo es, supongamos que es por acá, la velocidad disminuyó su magnitud a 63 kilómetros por hora. En ese punto ¿Por qué nos lo pide, puso negativo? Porque va frenando. va frenando. Sí. Entonces, primero de todo, vamos a pasar las velocidades. Velocidad inicial es de 72 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Háganlo y me dicen cuánto da. ¿Cuánto les da? 20. 20 metros sobre segundos. Bien. Y la otra velocidad para el punto A de 63 kilómetros por hora, también díganme. $17,5. Bien. Metros sobre segundo. Entonces tenemos que conocer en este punto, que tenemos 17,5 metros sobre segundos, cuáles son las componentes de la aceleración. Para las componentes de la aceleración teníamos una aceleración centrípeta y una aceleración, si va en este sentido, porque va, no sé, se nota encima, perdón, no se nota mucho, y una aceleración tangencial. Sumando las dos, tenemos la aceleración total. ¿Bien? Tenemos que calcular esas dos componentes, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, para cuando el móvil está en este punto.
Aceleración tangencial. ¿Cómo lo podemos calcular? Tipo de movimiento, MSV, ¿no? La aceleración por el radio. Tipo de movimiento. No, está bien la fórmula, pero no nos ayudaría en este caso. MSV, ¿qué característica tiene Es el movimiento? constante la aceleración. La aceleración tangencial. El módulo de la aceleración tangencial es constante, que lo que estamos calculando acá es el módulo. Por lo tanto, tiene el mismo valor para todo el movimiento. Es de 1,5 metros sobre segundo cuadrado en sentido opuesto a la aceleración, por eso el signo menos. Menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Es constante, porque estamos en un MSV. ¿Bien? Aceleración centrípeta. Ahora la aceleración centrípeta no es constante. ¿Qué valor va a tener en esa posición? ¿Cómo la podemos calcular? Perdón, Velocidad profe, tangencial. ¿por qué ahí la aceleración sería la tangencial y no la aceleración angular? Perdón. Porque nos está pidiendo las componentes de la aceleración. Las componentes de la aceleración son las componentes de un vector aceleración total. Acá tenemos un vector aceleración total, tenemos que calcular las componentes, que si descomponemos es aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Ah, listo. Esa aceleración centrípeta y tangencial son dos vectores que forman otro. Que la suma de esos dos vectores forman la aceleración resultante o aceleración total o aceleración a secas. Ahora bien, para calcular la aceleración centrípeta tenemos velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial no es constante para todo el movimiento, va a ir variando si no tenemos un MSV, ¿no? Es 17,5 para este punto, metros sobre segundos, al cuadrado sobre el radio de 150 metros. Entonces, eso da 2,04. 2,04 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la componente de aceleración centrípeta, esta es la componente de aceleración tangencial. Bien, en el punto B nos pide calcular cuál es la aceleración total, esta. ¿Cómo calculamos la aceleración total? Es raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Bien. Raíz cuadrada de menos 1,5 metros sobre segundo cuadrado al cuadrado más 2,04 metros sobre segundo cuadrado al cuadrado. Aceleración total, entonces es... Profe, en este caso trabajaríamos siempre con el, por ejemplo, con 63 que nos dio en el problema, digamos, no con los 72 del principio. De la velocidad estoy hablando. Trabajaríamos con la conversión de los 63 a metros sobre segundo, sí. Listo. ¿Cuánto es la aceleración total? 2,5. 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración total que va a tener en ese punto. Va a ser diferente que la aceleración total, que lo pueden hacer ustedes para corroborar al punto inicial, cuál es la aceleración centrípeta que teníamos en este punto, y luego calcular cuál es la aceleración total que teníamos en ese punto. La aceleración va a ser mayor porque teníamos mayor velocidad, ¿no? Pueden hacerlo para corroborar cómo va a ir variando la aceleración en módulo
lo pueden hacer gráficamente también para ver en el sentido de cómo va a variar desde el punto inicial de los 72 km por hora al punto intermedio de la curva donde la velocidad es de 63 km por hora. Profe, ¿para qué nos dieron ese 72? O sea, esos 72 kilómetros por hora. Para que yo les diga de que ustedes hagan esa parte extra. No sé por qué está ahí, pero ustedes aprovechenlo y hagan ese cálculo. ¿Cómo sería, profe, el cálculo de comprobación? Y tienen que calcular lo mismo, pero para el punto inicial, y ver cómo varía la aceleración, si es mayor, si es menor. Debería ser mayor porque tenemos más velocidad. La aceleración centrípeta estamos hablando, ¿no? Tenemos más aceleración centrípeta y tenemos más aceleración total. La misma aceleración tangencial en módulo. ¿Bien? Sí, sí. Para la clase que viene, les voy a dejar un ejercicio que va a ser este era el 15, el 14, que también es de MSV. El ejercicio 14. Hagan ustedes. Se los voy a compartir. Dice, un automovilista arranca en una curva de 120 metros de radio y acelera uniformemente. Aceleración tangencial constante, o sea, le está diciendo el tipo de movimiento que es MSV, a razón de 0,9 metros sobre segundo cuadrado. En un determinado instante, desde que partió, su aceleración tiene un módulo de 1,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Le pide calcular la componente normal de la aceleración en ese punto. Esa componente normal es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la normal a la aceleración tangencial. Punto B es el instante en que alcance ese punto, el tiempo. Y el punto C, la distancia sobre la curva, o sea, el arco que ha recorrido. ¿Bien? Profe, sería MCV. MCV. Les pide calcular la aceleración centrípeta del punto A, el tiempo en el punto B, y en el punto C, arco, o distancia tangencial. El S. ¿Bien? Una cosa que me olvidé de decirles es que ya les subí las notas de los prácticos de laboratorio. No sé si las pudieron ver. Ya tienen las notas ahí en el aula virtual. Hay un PDF con todas las notas. Y a cada uno, a cada persona que subió el práctico, para después compártaselo con el resto del grupo, están correcciones o comentarios de por qué, o sea, en qué tienen que mejorar, o qué hicieron mal, o alguna sugerencia. ¿Bien? No sé si lo pudieron ver. Yo sí lo vi, sí lo vi. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Así que en general estuvieron muy bien los trabajos prácticos, así que por ese lado felicitaciones. Me sorprendieron para bien, así que continuemos así. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Gracias, Bueno, profe. entonces hagamos este ejercicio para la clase que viene, el 14. La semana que viene hay clases, o sea, de que se suspendió el feriado, así que vamos a tener clases. Y hagan este ejercicio para la próxima. Chao, profe, muchas gracias. Adiós, profe. Nos vemos, profe, chau. Chao, Nos profe. vemos, Pasa hasta buen luego. día. Buena semana. Chao, profe, gracias. Chao. Chao.